Hace tiempo, cuando estudiaba la secundaria, vivía en casa de mi mamá. Esta tenía 3 habitaciones. Ella, mi papá y mis sobrinos dormían en un cuarto. En otro dormíamos mi primo y yo, y el último lo ocupaba mi hermana con su esposo. Al cabo de un tiempo, por problemas de salud, el esposo de mi hermana falleció y ella se fue a vivir a otro lado. Entonces yo me pasé a ese cuarto para estar solo. En esa casa y en todo el terreno siempre han pasado cosas extrañas, pero a los demás, a mi primo le cerraban la puerta, le prendían la tele, a mis sobrinas les tocaba ver sombras, cosas así leves, pero a mi mamá es a la que más le tocaba ver cosas pesaditas. A veces decía, bueno, hasta la fecha dice que ve cómo va pasando una mujer por el terreno, cosa que no es posible que sea real, dado a que si fuera una persona de carne y hueso, tendría que tocar el portón para abrirle, o si entrara sin tocar, los perros la atacarían. Y bueno, los perros al parecer también la ven, porque le ladran al aire, pero mi mamá dice que es a esa mujer que, finalmente, es un espíritu o un espanto, no sé cómo llamarla. Y asimismo también ve a gente conocida que ya falleció caminando por la calle y a veces hasta los saluda desconociendo que ya no están en este plano. Como la vez que vino una señora que vendía mole a ofrecerle, pero como recién mi hermana le había traído despensa, mi mamá le dijo a la señora que para la próxima. Ese mismo día, cuando mi mamá fue a la tienda por cerillos, salió la plática con la señora que la atendió sobre la doñita del mole, que la habían encontrado muerta en su casa el día anterior, y mi mamá así de ¿cómo? Si yo la vi hoy. Aparte decían que la señora del mole tenía ya sus días fallecida porque la encontraron gracias al olor que salía de su vivienda. Y cuando fueron a ver, el cuerpo ya estaba en descomposición, pues como vivía sola, nadie se percató hasta percibir el desagradable olor. Aunque mi mamá ya estaba acostumbrada a pasar por este tipo de experiencias, aún así la desconcertaban. También en una ocasión, estaba mi mamá barriendo de la banqueta las hojas que caían de los árboles cuando va pasando un señor llamado Juventino. Era un señor ya grande que se dedicaba a limpiar terrenos y en varias ocasiones limpió el nuestro. Pues mi mamá lo ve y lo saluda. Adiós, Juventino. Pero este no le respondió, ni siquiera la volteó a ver. Mi mamá se sacó de onda porque el señor era muy amable y platicador. No fue hasta un par de días después cuando la vecina de enfrente va a la casa a platicar con mi mamá y sale a relucir Juventino. Pues la vecina le dice a mi mamá que ese señor había fallecido la semana pasada. Dicen que entonces estaban recogiendo sus pasos. Pero bueno, ya me fui por otro lado, pero es para que entiendan el contexto. Ahora volvamos a mi cuarto. Me pasé ahí, pero el ventilador del techo estaba descompuesto. Un día llegó a visitarnos Panchito, un amigo de mi papá desde hace muchos años. Salí de mi cuarto y le dije a mi papá que haría mi tarea ahí en la mesa porque el ventilador no servía y hacía mucha calor. En eso Panchito muy amablemente se ofreció a componerlo. Se metió al cuarto, le prestamos una escalera y estábamos afuera en el patio, cuando ratito después sale Panchito de mi cuarto y le dice a mi papá: Oye, ese cabrón casi me tira de la escalera. Mi papá le dice: ¿quién? Ese moreno que entró al cuarto me movió la escalera y casi me caigo. Dijo Panchito. Todos nos volteamos a ver y después mi papá le dijo que solo estábamos nosotros en la casa. Panchito se sacó de onda y le aseguró a mi papá que ese hombre estaba ahí y que, por cierto, se veía como molesto porque ni se disculpó por casi tirarlo de la escalera. Entonces mi papá cayó en cuenta de algo. Fue a su cuarto y sacó del ropero un álbum de fotos. Buscó hasta donde estaban las fotos de la boda de mi hermana. Sacó una de ella con mi cuñado y se la mostró a Panchito, preguntándole si el hombre que había visto era ese. Panchito, sin dudarlo, dijo que sí, que ese era el moreno. De nuevo nos volteamos a ver todos, pues nosotros sabíamos que mi cuñado había fallecido hace poco. Pero lo más escalofriante es que falleció en ese cuarto. Panchito, en cuanto escuchó esto, se espantó mucho y a la vez decía que no era posible, que él clarito vio a ese hombre, así como nos estaba viendo a nosotros. Pero la realidad era que mi cuñado se le apareció. Dice mi mamá que quizás se molestó porque un extraño estaba ahí o estaba también recogiendo sus pasos. Panchito ya no quiso entrar al cuarto de nuevo, le dio mucho miedo y un ratito después se fue. Nunca más volvió a visitarnos. Yo, en cambio, como ese era ahora mi cuarto, pues me daba cierto temor, pero a la vez quería también mi privacidad. Así que, con todo y miedo, me quedé ahí.
Digamos que, como estábamos de cierta manera acostumbrados a que de repente se caía algo sin razón, o que se cambiaban las cosas de lugar, pues no me paniqueaba tanto el saber que mi cuñado se me podría aparecer. Nunca lo hizo, pero sí, de repente, cuando yo me disponía a dormir, acostumbraba a dormir de ladito, y en ocasiones pude sentir cómo alguien más se recostaba. A veces no estaba del todo dormido y como cuando llega tu mamá a darte las buenas noches sentándose en el otro extremo para darte un beso, o cuando tu pareja se levanta al baño y después se acuesta de nuevo, así mismo sentía cómo la cama se hundía del otro lado. Me daban escalofríos, pero prefería no voltear ni abrir los ojos. Esto pasó por unas semanas hasta que dejó de ocurrir. Yo supongo que mi cuñado, aún fallecido, se recostaba conmigo porque, al fin y al cabo, esa era su cama y fue justo en ella donde falleció. Oye, si te gustó el video, no olvides compartirlo, porque mira este par de tazas que nos obsequió Cerámica Toledo y estos cráneos de BM Ceramics. Vamos a pintarlos relatando unas historias creepy que nos han mandado, porque ya estamos entrando a las fechas del Día de Muertos. Espero que sean de tu agrado y te agradezco mucho por estar aquí, siempre, en cada nuevo video.